Buenas noches, hermanos, Dios les bendice, bienvenidos nuevamente a las enseñanzas que damos cada día miércoles. Podemos compartir juntos el privilegio que tenemos como iglesia de aprender la palabra de Dios. Así que por ese motivo nos sentimos felices al tener la libertad que tenemos de poder escudriñar de la palabra de Dios. Es importante principalmente que nosotros sepamos que aprender de la palabra de Dios, conocer las Escrituras, conocer quién es nuestro Dios y cuál es el propósito de su obra de salvación, glorifica a Dios, porque Él quiere que le conozcamos. Entonces, en vez de malgastar el tiempo en otras cosas o de entretener a la iglesia con cosas triviales, creo que es necesario profundizar y ganar el tiempo en aprender la palabra. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Muy bien. El que no tiene debe comprarse su Biblia y tener su Biblia como un hijo de Dios para alimentarse todos los días. Vamos a continuar hablando acerca de la redención. Hemos hablado hasta hace poco acerca de la redención consumada y lo que era esto de la doctrina de estar unidos a Cristo, ¿sí? Unidos. ¿Se acuerda que enseñamos esto? Que en Cristo nosotros hemos sido escogidos por el Padre para salvación, en Cristo. Por lo tanto, Pablo nos da muchas evidencias bíblicas cuando dice en las Escrituras que cuando Él murió, nosotros hemos muerto juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros hemos sido sepultados. Y cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús. Esto es lo que doctrina de la salvación nos está enseñando. Y se necesita la fe para creer. Una persona que no tiene la vida de Cristo, le va a ser difícil, imposible, creer algo que es únicamente a través de la fe. Entonces, habíamos enseñado acerca de la redención consumada. ¿Por qué es consumada? Porque fue planificada por el Padre desde la eternidad y Él ha provisto el medio de la redención, que era escoger a Jesucristo como el Cordero para la expiación, y a través de esto lograr nosotros ser salvados, ¿sí? Por la obra de soberanía pura de Dios. Ahora necesitamos empezar a ver lo que es la redención aplicada, ¿sí? Y cómo se aplica esta redención. Así que voy a pedirle que prestemos mucha atención. Para esto vamos a hacer lo que hacemos todas las veces que tenemos reuniones, ¿sí? Agarre su celular y póngalo en silencio, en vibración, o apáguelo. Así podemos hacerlo. El que hace esto va a recibir una torta y un cafecito, ¿sí? Así que ustedes digan si quieren o no, ¿eh? Así que hay algunas cosas dulces para... No escuché. ¿Que los vasitos? No, tienen que hablar fuerte, no escucho. Ah, que lo entreguen a los vasitos. Muy bien, ¿eh? Estamos haciendo un servicio para que ustedes puedan estar bien. Bueno, eso fue ideado para los días de frío, pero estamos a una semana del invierno y hoy hizo 27 grados, así que algo muy raro está pasando acá en Tucumán, ¿no? Pero bueno, la idea es que cuando esté haciendo mucho frío podamos servir unos cafecitos también. Vamos a ver esto acerca de la redención aplicada. ¿Qué es esto de la redención aplicada? Cuando el Padre ha consumado la salvación en Cristo Jesús, quiere decir que la salvación ya es una realidad, pero necesita aplicarse en aquellos que va a ser ejercitada esta redención. Por lo pronto necesitamos entender que la Escritura nunca abarca el concepto universal de la salvación, sino una redención particular. Por esa razón es que debemos nosotros ver que las Escrituras dicen que el que salva, ¿quién es el que salva? Dios es el que salva.
Por lo tanto, si Dios es el que salva, estamos viendo evidencias diarias de que no todos los seres humanos son salvados. Hay quienes están yendo en condenación eterna, muertos en sus delitos y pecados, y hay quienes han mostrado como testimonio de una transformación, del perdón de los pecados que han recibido, y han comenzado a vivir una vida que muestra la evidencia de que han sido renacidos de Dios. Por lo tanto, si Dios es el que salva, por obra soberana y libre de su voluntad, Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser salvos. Por lo tanto, esta redención que ha sido consumada en Cristo Jesús, al cumplir el propósito de por qué Cristo vino a este mundo, cuando Él muere en la cruz, Él en un diálogo totalmente directo con el Padre, Él dice: Padre, consumado es. La obra que me diste que hiciese, decía Jesús, la he acabado. Por lo tanto, esa redención consumada ahora debe manifestarse en forma personal para que sea considerada como la redención aplicada. Uno de los ejemplos que doy para poder entender es esto: cuando alguien trabaja con relación de dependencia, ¿sí? En una empresa, en un comercio, en un trabajo. Por lo general, cuando llega el día del cobro del sueldo, a esas grandes empresas no le pagan a la empresa, sino que el jefe de personal, luego que ha recibido ya la liquidación del sueldo, va al banco y hace el depósito del banco, y cada empleado recibe su tarjetita para que después vaya a sacar, extraer en una cuenta personal su haber, ¿sí? Cuando la empresa deposita en el banco, considera que ya fuiste pagado. Ahora, vos podés ir al mismo día a hacer que ese pago sea aplicado, que sea efectivo, o ir mañana, o ir dentro de una semana, o dejarlo acumulado cuanto tiempo quieras, ¿sí? Entonces, lo que debemos entender es que Dios en Cristo Jesús manifestó que la redención ha sido consumada, lograda. Y ahora lo que nosotros vamos a aprender es cómo es que la redención es aplicada, ¿sí? Para que nosotros lleguemos a entender lo que es la salvación. Muy bien, vamos a ir primeramente a Romanos capítulo 8 y vamos a considerar lo que dice la Escritura desde el versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué podemos entender de esto? De que el Señor nos revela a través del apóstol Pablo la aplicación de esta redención. Y nos muestra esto: la redención consumada empieza por la sola voluntad del Padre desde antes de la fundación del mundo, porque dice que a los que antes conoció, antes de que todo exista, el Padre te conoció, el Padre pensó en ti, el Padre te escogió para salvación. Y dice inmediatamente: y a los que conoció, los predestinó. Quiere decir que antes de la fundación del mundo, Él destinó dónde vas a estar tu eternidad. Entonces, hasta aquí vemos nosotros una obra de redención consumada. Pero cuando empezamos a ver aquí, en el versículo 30, que dice: y a los que predestinó, a estos, quiere decir solamente a estos, llamó. Y acá comienza
la redención aplicada. La salvación en la persona comienza en el momento que fuiste llamado. Es el inicio de la realidad espiritual de estar unidos a Cristo Jesús. Cuando somos llamados y luego empieza esa cadena de oro, esa cadena dorada de la salvación, de la gracia, a manifestarse en el proceso de tal manera que lleguemos a obtener nosotros el último punto, que es la glorificación. ¿Se entiende? Comienza por el llamamiento y concluimos con la glorificación. Hoy vamos a ver cómo inicia esto de la redención aplicada. Muchos estaban convencidos de que han alcanzado a ser salvos porque repitieron una oración, o porque ya venían buscando a Dios, o ya venían sintiendo algo para buscar a Dios, o porque le abrieron la puerta de su corazón a Jesús. Esas son la manera que nosotros interpretamos la redención. Pero la manera que la Biblia revela esta redención lleva manifiesto el plan soberano de Dios para salvarnos. Y lo que usted tiene que saber es que Dios es el que salva, por eso es Dios el que escoge, el que predestina, y en el tiempo señalado solamente por el Padre te llama. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Es que hay un autor del llamamiento. Ese autor del llamamiento es Dios. Amén. Ahora, tenemos un Dios en tres personas. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Claramente nosotros vemos de que tenemos un solo Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Quién de las tres personas de la divinidad es el que hace el llamamiento? Es el Dios el Padre. Vemos nosotros aquí en el versículo 29 que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién está hablando si dice que Él quiere que seamos como su Hijo? El Padre. Por lo tanto, el autor del llamamiento es el Padre. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, vamos a encontrar otro texto más. Dice así la Escritura: fiel es Dios. Primera de Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando dice fiel es Dios, ¿de quién está hablando? Del Padre, porque vuelve otra vez a decir para que nosotros seamos llamados para la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí podemos entender que el llamamiento lo hace el Padre. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Vamos rapidísimo a ver otro texto más. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? Aquí dice quién nos salvó. ¿Cómo es que nos salvó? ¿A través de qué? Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que el autor del llamamiento es el Padre. Es lo que tenemos que nosotros tener bien en claro. Dios, el Padre, es el agente específico de nuestro llamamiento. Muchos tienen una lejanía con el Padre y creen que es imposible tener una relación con el Padre. Pero no se olviden que es el Padre el que nos escogió, el Padre es el que nos llamó para que nosotros alcancemos esta salvación. Para entender con más claridad
¿por qué decimos que el llamamiento es el inicio de la redención aplicada? Es porque el llamamiento tiene un carácter de citación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces podemos haber sido llamados por alguien y nunca fuimos. O fuimos más tarde. ¿Sí o no? A veces nos mandan a llamar y decimos, ya va. ¿Sí? O ya voy. Esos llamamientos no encierran la obligación de mi presencia. Pero el llamamiento de Dios tiene un carácter de citación. Cuando usted supuestamente es llamado por un juez de tribunales, ese llamamiento tiene carácter de citación. Usted puede decirle al juez, ya voy, o ya va. No, ¿por qué? Porque tiene un carácter obligatorio de presentarse delante del juez. Por esa razón es que si alguien no va, las fuerzas públicas lo llevan a una persona. Bueno, Dios hace un llamamiento de carácter de citación, pero no nos obliga a nosotros a acudir, sino que la obra de la redención aplicada es tan gloriosa y por eso se llama un llamamiento eficaz, porque es imposible no acudir cuando Dios nos llama. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4. Gracias, hermano. Dice así la palabra. Como está escrito, te he puesto, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a muertos y que dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Esto lo enseñé al consejo de varones y rompíamos una burbuja grande también, porque muchas veces se malinterpretó ese versículo. Es más, muchos hacen la oración declarativa. Declare, establezca, decrete. Usted diga, usted tiene que ejercer fe, usted tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese no es el texto bíblico que nos avala a hacer esto, porque está hablando específicamente de Dios. Solamente Dios, el Padre, es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque en su presciencia vio y determinó todo lo que iba a suceder. Entonces, Él es el único que puede hacer un llamamiento con carácter de citación, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Lo que tenemos que entender es que cuando Él nos llamó, principalmente es para darnos una gloriosa y buena noticia. Cuando alguien es llamado por un juez o alguien es llamado en forma de citación por el director de un colegio o por alguna autoridad, por lo general una persona va pensando, ¿qué castigo me irán a dar? ¿O qué habré hecho? ¿O me van a retar? ¿O me van a sancionar? Porque no tenemos costumbre de tener un diálogo con las autoridades. Y mucho más cuando dice, debe apersonarse en forma urgente, obligatoriamente en las oficinas de fulano de tal. Cuando alguien recibe esta notificación, inmediatamente uno piensa o se imagina totalmente lo peor. El solo hecho de saber que nosotros hemos estado muertos en delitos y pecados, corrompidos y podridos por la inmundicia del pecado, y es un Dios santo y es un Dios de carácter justo el que nos manda a llamar, seguramente sería para nosotros natural entender que nos manda a llamar para ejercer su ira de destrucción. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que ese llamamiento, esa citación, es la primera cita que Dios hace eficazmente con aquellos, solamente con aquellos
a quien el Padre ha escogido para salvación, para darte las buenas noticias. El Evangelio significa las buenas noticias. Y cuando estamos delante del Padre, Él te dice, tus pecados han sido perdonados, porque he aquí el Cordero que fue inmolado en sustitución de tu vida. El que no había cometido pecado, por causa tuya, fue hecho pecado, y la justicia del Padre fue satisfecha en Cristo Jesús. ¿Puedes creer esa realidad? ¿Puedes recibir el perdón que te está ofreciendo el Padre? Si una persona no es regenerada, no podría ni acudir a ese lugar, ni obedecer al llamamiento, ni mucho menos creer en esa gran y eterna buena noticia que se está escuchando. Solamente habrá dos citaciones. La primera citación es para los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa primera citación es para decirte que hay buenas noticias, que tus pecados han sido perdonados y que hay una nueva vida que se está por manifestar en ti. Todos los que acudieron a esa primera cita son aquellos que han recibido la redención aplicada. Luego tenemos la última cita, la segunda cita, que figura aquí, en Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante. Dice así la Escritura, Mateo capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 31, perdón. Esta es la segunda cita, pero esta vez la citación es para todos los seres humanos. Dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Qué es eso? Una citación, hay un llamamiento. Él estará sentado en su trono y serán llamadas todas las naciones de la tierra, todos. La Escritura dice que aún hasta los muertos resucitarán y todos compareceremos ante el gran juicio final. Esa gran cita ya no es para dar ninguna buena noticia, solamente para ejercitar el uso de su autoridad y su justicia en lo que es la condenación y la aplicación de la condena, y lo que es también la recompensa de estar en la gloria. Por eso dice la palabra que Él se sentará en su trono y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Lo ven? La segunda citación. Allí ya no hay oportunidad. Allí ya no se manifiesta ninguna oportunidad. Por eso es que nosotros fuimos citados, porque fuimos llamados por Dios al haber sido escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo para poder recibir la aplicación de la redención. Entonces vimos que el Padre es el autor del llamamiento y también vimos la naturaleza de ese llamamiento, que es una citación. Pero también ese llamamiento es claramente un llamamiento supremo, es santo y es celestial. Veamos por favor Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice así las Escrituras. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es el llamamiento? Supremo.
¿Qué quiere decir que es supremo? Que es el llamamiento hecho por el más grande. El más grande. No te está llamando cualquier persona. No te está llamando el más grande del planeta Tierra. Es el llamamiento hecho por el Dios Altísimo. Por eso es supremo. Y te llamó para notificarte, para decirte, para evangelizarte, para contarte la obra de redención que ha sido consumada en la cruz del Calvario, y que porque Él te llamó, te dice: yo te llamé porque te escogí para salvarte. ¿Y quién es el que te llama? El supremo Dios. Por eso es que el carácter del llamamiento es primeramente supremo. Segunda de Timoteo 1:9. Fíjese lo que dice también aquí. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Cómo más es este llamamiento? Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿cómo? Santo. Digo conmigo, primero es supremo, ahora también es santo. Es un llamamiento santo, porque el que te llama es el Dios santo. Por eso es que la Escritura nos exige a nosotros que debemos ser santos, porque Él es santo. El carácter de ese llamamiento es supremo y también es santo. Y también encontramos nosotros que ese llamamiento es un llamamiento celestial. Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice así la Escritura. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí aparece, ¿cómo es el llamamiento? Celestial. Por lo tanto, el llamamiento que has recibido es como supremo, santo y celestial. Vamos fuerte. ¿Le parece poca cosa haber sido llamado así? Mire, una de las cosas que hace que una persona sienta su autoestima muy baja es sentirse menospreciado o rechazado. La psicología trata de ayudar a este tipo de enfermedades o síntomas o patologías o sentirse así, ¿no? Pero muchas personas intentan hacer muchas cosas para llamar la atención quizás de sus padres o en la iglesia o en sus amigos, porque necesitan que lo tengan en cuenta. Muchos casos de depresión, de angustia, ha sido justamente por pensar que no vale nada, que nadie te tiene en cuenta, que nadie me invita a salir, que nadie me invita a conversar, que ni siquiera me saludan, no me tienen en cuenta. Probablemente si esperamos eso de los seres humanos, tal vez no vayamos de este mundo sin haber recibido nunca ese tipo de satisfacción. Pero el motivo de saber que fuiste escogido por Dios antes de que Él crease todo lo que existe, Él te escogió a ti. Y Él es el que proveyó de todo lo necesario y suficiente para que seas salvo. Y luego Él te hace un llamamiento. ¿Por qué te llamó a ti? Porque dice: a los que antes conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, solamente y nada más que a estos los llamó. Él te llamó y te hizo un llamamiento supremo, santo y celestial. ¿Te entusiasma o no? Por eso Pablo dice en Gálatas 1:10: ¿a quién pretendo agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? Si yo pretendo agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros agradamos a aquel
que nos llamó. Por eso es que nuestra conducta y nuestro comportamiento debe ser digno al llamamiento celestial. Fuiste llamado, viví como hijo de luz. Corríjase, viva una nueva vida, porque fuiste llamado con llamamiento supremo, un llamamiento santo y un llamamiento celestial. ¿Cuál es la pauta de ese llamamiento? Su propósito. ¿Sí? Dios no llamó porque quiso simplemente, sino porque la Escritura muestra que Él nos llamó con propósito. Ahora, ese propósito no descansa en nosotros, ese propósito descansa en Dios. Por eso es que muchos dicen, ¿cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida? Dios no tiene ningún propósito para tu vida. Él te salvó para que seas el cumplimiento del propósito de Él. Él es el que tiene un propósito. Vio que muchas personas dicen, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, el único propósito es que seas obediente, que le obedezcas. Porque si le obedeces, vas a cumplir el propósito de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 8 nuevamente y vamos a encontrar allí que habla claramente, o mejor dicho, evidencia o revela las Escrituras algunos de los propósitos que vemos aquí, pero hay un propósito eterno que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que cuando seamos perfectos, recién entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Hay algo que se va a manifestar en el estado de gloria. Versículo 29, 8:29 en Romanos. Porque a los que antes conoció, los predestinó para. Hay un para. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Que Cristo sea reflejado en mí. Que Cristo sea visto en mí. Él es su Hijo amado. Y Cristo debe ser visto en mí. ¿Se acuerda cuando dijimos lo que hace el escultor con un martillo y un cincel y un pedazo de mármol? ¿Sí? Él tiene en su mente la figura que está dentro de ese mármol. Si quiere tallar un caballo precioso, lo único que tiene que hacer con el cincel y el martillo es golpear el mármol de tal manera que saque todo lo que le sobra a ese caballo. Todo. Y lo único que va a quedar es lo que él tenía en mente. El Padre te llamó porque él lo único que tiene en mente es que la imagen de su Hijo sea vista en vos. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el Padre? ¿Siente golpe usted diariamente o no? ¿Siente algunos golpes? 4 nomás siente golpecitos. Mire que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sabe cómo se lo zarandea el trigo? Se agarra un manojo y ¡pa, pa, pa! Me imagino que oraste, Señor, diciendo, reprendiéndolo al diablo. No, yo he orado por vos para que no falte tu fe mientras te está golpeando. Claro, ¿no? Decimos, ¿qué clase de Dios es ese que le permite al diablo? Y bueno, pero es que esos golpes lo único que hace es sacarte todo lo que sobra y que cada vez se vea más la figura de Cristo. Amén. Por eso dice el apóstol Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que le está viniendo. ¿Cuántos están pasando prueba? Bueno, bajen la mano, pruebitas. Pruebones. Hay pruebas, ¿no es cierto? Muy bien. La palabra te dice, no te sorprendas. Nunca anide un pensamiento pensando de que Dios se olvidó de ti, por eso estás pasando eso. No. Nada puede tocarte y nada puede sucederte si Dios no lo permite. Y si Él lo permite, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque el fin de esa prueba será para que Cristo sea visto en ti.
Así que decirle a tu hermano, no te desalientes, hermano. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. En Efesios capítulo 1 dice que también es para alabanza de su gloria. Para alabar, para glorificar a Dios, para alabar su gracia y su justicia. Dios lo hizo para esto. Entonces, la pregunta es, si es Dios el que llama, si es Dios el Padre el que hace que nuestro llamamiento sea eficaz, la pregunta es, ¿cómo es posible que si Dios llama a aquellos que están muertos en delitos y pecados, depravados totalmente, inmundos, con un corazón enemigo de Dios, con una mente entenebrecida, llena de iniquidad y que no puede creer, ¿cómo puede ser que el llamamiento sea eficaz y termine en la conversión de una persona? Muy bien. ¿De quién es el acto de la fe? ¿De quién es el acto de la fe? ¿Estás seguro que es de Dios? ¿Cuántos dicen que es de Dios? No, el acto de la fe no es de Dios. Dios da la fe, pero el acto de la fe es de nosotros. Dios no necesita creer en Dios. Dios nos da la fe, pero el acto de la fe es de nosotros en creer en Dios, ¿o no? ¿Se entendió o no? Muy bien. Ahora, con esto tenemos que responder esto. Dios llama, pero no es Dios el que responde. Dios llama, es el hombre que responde, pero acabamos de decir que la Escritura certifica la inhabilidad total del hombre y la depravación total del hombre por causa del pecado. Romanos 3, 10 en adelante dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se corrompieron, todos se hicieron inútiles, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, hijos de ira, no podíamos someternos ni sujetarnos a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Diga conmigo, regeneración. Muy bien. Este orden, llamamiento, regeneración, justificación, adopción, santificación, glorificación, es lo que nosotros vemos en la Escritura, pero probablemente no sea cronológico, pero sí es lógico para nosotros hoy pensar que cuando Dios llama, cuando va el llamamiento, inmediatamente va la obra de la regeneración para que yo pueda responder. Si no, no puedo responder. Lo que hizo Jesús con Lázaro cuando él estaba en la tumba, cuando Jesús le dijo, Lázaro, lo llamó, cuando él llamó por su nombre, fue la vida. Y Lázaro resucitó. Y cuando Jesús le dice, ven fuera, Lázaro escuchó y salió. Si no, no podía haber salido. Entonces, la palabra regeneración es justamente lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Usted sabe que nosotros creemos que la Biblia dice que el ser humano puede nacer otra vez. ¿Cuántos creen que el hombre puede nacer otra vez? Si salimos a la calle, a la peatonal, a preguntar, ¿usted cree que el hombre puede nacer otra vez? ¿Qué le va a decir? Nicodemo tampoco decía, ¿cómo? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre? Para que haya un llamamiento eficaz, Dios llama y el hombre es el que responde afirmativamente. Entonces es claro entender que la obra de salvación es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él te llama, también te hace nacer de nuevo, te da una nueva vida para que puedas voluntariamente, conforme a la capacidad de decisión, puedas optar por aceptar y recibir el llamado. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado un nuevo nacimiento.
Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice así la Escritura. En esto consiste la regeneración. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Muy bien, no es que únicamente vamos a ser salvos espiritualmente, sino también el alma y también el cuerpo. Ahora nosotros tenemos que entender que la regeneración, el nacer de nuevo, afecta integralmente a todo nuestro ser. Diga conmigo: yo soy espíritu, que tengo un alma y estoy dentro de un cuerpo. Esa es nuestra esencia, nuestro ser. Nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Y la obra de regeneración, de nuevo nacimiento, afecta los tres niveles del hombre. Ahora bien, el espíritu recibe una regeneración inmediata. Inmediata. Apenas te llama, tu espíritu va a responder. ¿Por qué? Porque cuando Él te llamó, fuiste regenerado. Comenzaste una nueva vida. Pero el alma no es una regeneración inmediata, sino que es un proceso de santificación diaria que obedece al espíritu que fue transformado inmediatamente. Usted se da cuenta que cómo nos cuesta practicar y vivir la santidad, ¿sí o no? Cuesta todos los días. Y esto es para entender en verdad que tenemos un alma que cada día requiere del ejercicio de la purificación y de la santificación. Por eso es que Dios hace la tarea, te santifica, te declara santo, pero nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Dejar de darle lugar a los apetitos de la carne, dejar de vivir en la carne, dejar de hacer cosas que hacíamos antes como impíos. Y esa es la obra del Espíritu Santo afectando el alma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una batalla terrible dentro nuestro. La carne contra el espíritu contra la carne. Cuando usted quiere obedecer al espíritu y quiere hacer algo que el espíritu lo está llevando a hacer, ¿quién es el que se levanta para oponerse? Tu propia carne. ¿Sí o no? ¿Se dio cuenta que justamente antes de cada reunión agarra fiaca? ¿Sí o no? Cada vez que usted tiene que venir a cada reunión agarra una fiaca y uno dice, y le mira al esposo y el esposo a la esposa y dice, ¿y si nos quedamos? ¿Contra quién está batallando? Es absurdo que diga, reprendo al demonio de la fiaca. No, usted tiene un enemigo que se llama carne. ¿Sí o no? Pero cuando su carne dice, qué ganas tengo de satisfacer el apetito de la carne, voy a hacer esto, ¿quién se levanta en contra de la carne? El espíritu, no lo deja, ¿no? Porque el espíritu nos anhela celosamente. Entonces tenemos un serio problema, tenemos una batalla en nosotros mismos. Entonces claramente debemos entender que el espíritu recibe una regeneración instantánea, inmediata, pero el alma necesita el proceso diario de la santificación. El apóstol Pablo en Romanos 7 se da cuenta de que él hacía lo que no quería y lo que debía hacer no lo hacía. Y se sentía realmente mal, hasta llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? La carne se manifiesta así. Por eso el apóstol Pablo dice mucho, haciendo mucho hincapié en que renueve el espíritu de su mente, en que se ponga a prueba, que se examine, que deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno, que venza con el bien el mal. El apóstol Pablo te está diciendo que no le des lugar a tu carne.
El apóstol Pablo te dice que te vista de toda la armadura de Dios para estar fortalecidos ante los ataques del diablo. Es el apóstol Pablo el que está experimentando esa batalla y por eso te dice el alma tiene un proceso hasta que aquel que empezó la buena obra la perfeccione. Amén. Y el cuerpo es lo que nosotros tenemos como la esperanza prometida. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Un cuerpo 0 kilómetros. Amén. Sin dolor, sin vejez. No vamos a corrompernos. No vamos a destruirnos. No vamos a tener un cuerpo que duela, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó. Que comía, que sentía, que tenía sus 5 sentidos potencializados en gloria. Qué hermoso, ¿no? Pero eso será cuando Cristo venga por segunda vez en gloria. Entonces tenemos nosotros que esa regeneración se manifiesta en nuestras vidas en esas 3 áreas. El espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros podemos tener la victoria porque nuestro espíritu proviene del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo es que una persona puede responder sabiendo de que el hombre que vive la carne no puede agradar a Dios? Jesús dijo en Juan 6, 44 y 65, ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Ninguno. O sea que el que ha llegado es porque el Padre ha hecho algo para que llegue. Y lo que hizo el Padre es la obra de la regeneración por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo podemos ver esto? Veamos Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Dice el versículo 65. Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice dado del Padre. En el versículo 44 del mismo capítulo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que acá vemos 2 cosas que hace el Padre. Nos trae, pero cuando nosotros vemos que nos trae, estamos entendiendo de que nosotros no queríamos y por eso nos trajo. Pero cuando unimos con el versículo 65, dice que el Padre nos ha dado, nos dio algo para que nosotros podamos venir. ¿Qué nos dio? Dio conmigo una nueva vida. Una vida que ya está libre de pecado. Una vida que ya no es enemiga de Dios. Una vida en que yo ahora puedo entender la necesidad de una reconciliación y buscar la fuente de salvación que es Jesucristo. Esa palabra regeneración es una palabra griega que es palingenesea, que significa justamente renovación espiritual, restauración salvadora, corazón regenerado. Entendiendo esta palabra, vamos a buscar Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así, algo muy importante para tener en cuenta. Vamos a leer el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Amén.
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí aparece por el lavamiento de la regeneración. Entonces esto nos empieza a dar a luz por qué Jesús, en el diálogo que tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, habla y menciona el agua. Para muchos creen que la salvación es bautizarse, que es el agua, y luego ser bautizados del Espíritu Santo. Pero Jesús nunca dijo del bautismo, sino que dijo del agua. Por eso acá aparece que nos salvó por el lavamiento de la regeneración. O sea que para que nosotros tengamos una nueva vida, fuimos lavados, limpiados de toda contaminación. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una obra purificadora. Ahora acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 3 y vamos a unir estos textos para interpretar lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu. Acá podemos ver nosotros claramente de que hay una clara orientación religiosa y cultural de Jesús en el diálogo con Nicodemo. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué dice el versículo 3? Respondió Jesús. ¿Ustedes ven alguna pregunta que le hace Nicodemo? No, pero dice, respondió Jesús. Jesús sabía perfectamente que venía con una intención de saber. Pero Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa pregunta que esa respuesta que da Jesús, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, es la pregunta que podemos salir a hacer a la calle y la gente va a decir: ¿cómo es posible esto? Porque lo está pensando en forma lógica, razonando de que cómo una persona siendo viejo puede volver a entrar al vientre de su madre. Entonces Jesús le dice, el versículo 5, le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí Nicodemo no tuvo más problema, y sino que lo entendió. Pero nosotros no entendemos muchas veces qué significa nacer del agua y suponemos que debe ser el bautismo. Lo que pasa es que Nicodemo se le terminó el problema cuando Jesús le dice: necesitas nacer del agua, porque en el trasfondo cultural y religioso del sumo sacerdote y de la práctica judía era justamente entender que antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo y lugar santísimo, en el atrio exterior había un lavacro, un lavatorio de bronce. Entonces la tarea que hacía el sumo sacerdote en el altar de sacrificio era estar desde temprano matando a los corderos para el sacrificio. Y entonces toda la ropa y toda la cara y todas las manos estaba bañada de sangre. Y era justamente sangre que se había hecho en sacrificio de los pecados. Entonces, antes de entrar al tabernáculo, había un gran lavatorio de bronce donde el sumo sacerdote se limpiaba, se bañaba, se
purificaba para recién entrar al lugar santo donde estaba el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso, donde oficiaba justamente el servicio sacerdotal y luego entraba al lugar santísimo, donde allí iba a hacer aspersión 7 veces con su dedo sobre el propiciatorio de la sangre del cordero que había sido inmolado. Entonces, lo que estaba mostrando Jesús a Nicodemo, y Nicodemo no le dijo, ¿qué es nacer del agua? Porque inmediatamente lo entendió. Él entendió que le estaba diciendo, antes de entrar a tener comunión en el reino de Dios, debes tener bien presente que estás sucio por tus pecados delante de Dios. Necesitas el lavamiento, necesitas la purificación. Es indispensable y necesario la purificación para la entrada en el reino de Dios. No hay inmundicia en el reino de Dios. El nacer del agua significa la obra regeneradora que dice Ezequiel capítulo 36, que es obra y acto único de Dios. Él es el que hace la tarea de la regeneración a través del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36 dice así el versículo 25. Fíjense cómo se aplica aquí la obra de la regeneración en el llamamiento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Lo ven? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es nacer del agua. Cuando el Señor te llama, inmediatamente va la limpieza, la purificación. Eres bañado con agua limpia. Te está hablando del nacimiento de agua. Te está diciendo que la obra ha comenzado a, a hacerse eficaz a través del llamamiento. ¿Por qué? Porque nadie podría responder afirmativamente a Dios cuando Él te llama si no eres limpiado. Tu capacidad de escoger estaba totalmente corrompida y de continuo solamente escogías el mal. Génesis capítulo 6, 5. De continuo. Perdón. Pero que vemos acá que dice, yo esparciré agua limpia y seréis limpiados. Mi voluntad ha sido limpiada. Mi conciencia ha sido limpiada de obras muertas. Empiezo a entender que yo estaba sucio en delitos y pecados. Por eso es que me arrepiento. Y cuando yo entiendo que he sido limpiado, yo puedo acudir a ese llamamiento, esa citación que me hace el Señor. Versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esa es la obra de la regeneración. Por eso es que nosotros podemos estar. ¿Saben cuánta gente nosotros invitamos para que venga y escuche la palabra y para que se salve? Pero así como vienen se van. Entonces decimos, ay, que debe ser que el pastor no predica bien el evangelio. Vamos a llevarlo a otro que predica mejor el evangelio. Y no pasa nada. No, seguramente falta unción en el lugar. No se trata de nada de lo que nosotros podamos hacer. Solamente vienen a Cristo los que el Padre los trae y los que el Padre les ha dado esta regeneración por la obra del Espíritu. Mira, hermanos, hay gente que se convierte y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que esa persona te habló de Cristo y te convertiste?
Y esa persona, pero no sabe ni dónde está un versículo bíblico en la Biblia. ¿Cómo puede ser que esa persona no te convertiste con semejante predicador? El llamamiento es hecho exteriormente por el medio que quiere Dios, como Dios quiere, pero el llamamiento eficaz es solamente de Él. Y Él puede usar cualquier cosa para hacer un llamamiento exterior. Pero el llamamiento que Él hace es eficaz porque vas a responder afirmativamente sin obligarte, solamente vas a utilizar tu decisión. Por eso decir, yo me estoy arrepintiendo. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que he estado muerto en delitos y pecados. Amén. Gloria al Señor. La necesidad de guardar la palabra de Dios y de practicarla es para aquellos que han sido nacidos de nuevo. Dios te da un nuevo espíritu y derrama su espíritu para que puedas andar en su palabra. Cada uno de nosotros sabemos que nacer del espíritu es ser engendrados por Dios. Y es Dios el que interviene, el que te llamó, el que te escogió y el que te da la nueva vida en Cristo Jesús. Veamos, estamos en Juan capítulo 3, en la charla con Nicodemo. Jesús con Nicodemo. Ya voy terminando, hermanos. Dice así la Escritura, Juan capítulo 3, versículo 8. Esto es la manera que Jesús habló a Nicodemo acerca de lo que es nacer del Espíritu. Y él dijo, el viento sopla. ¿Usted sintió alguna vez que el viento sopla? Sí. ¿Podemos sentir que el viento sopla, sí o no? Sí. Pero dice, donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso es real. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que podemos saber es que somos convertidos por la obra del Espíritu Santo, pero no sabemos de la manera que lo hace. Es como el viento. Eso lo está diciendo el Señor. Capítulo 1 de Juan, versículo 13, hablando de lo que son hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros hemos sido engendrados de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2. Dice el versículo 29. Esta es la evidencia de alguien que ha nacido del Espíritu. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Por lo tanto, podemos ver que una persona que ha sido engendrada por Dios es porque Él es justo. Practicamos nosotros también la justicia como Él es justo. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 9, dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces dirá, ¿qué quiere decir que yo no soy hijo de Dios porque hoy he cometido pecado? ¿Cuánto han pecado hoy? Pero está diciendo el que practica pecado. Ustedes saben que han nacido de nuevo. La nueva vida que es en Cristo Jesús está en usted. Pero también está la ley del pecado en sus miembros. La carne contra el espíritu, que batalla. La Escritura te está diciendo que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y si pecas, inmediatamente te invade una amargura y una vergüenza y un dolor por haber pecado. Y buscas inmediatamente arreglar cuentas con el Señor. Porque el Espíritu del Señor te trae convicción de pecado.
Si hay una persona que peca y no siente dolor y no siente ningún remordimiento y no siente ningún problema, esa persona está caminando derecho al infierno porque no ha sido regenerada. El que es un hijo de Dios, ha nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente que es Cristo está en él. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así, otra evidencia de los que han nacido de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy bien, ¿qué está diciendo la palabra acá? Que el que ha nacido de Dios puede amar. Puede amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora fíjense ustedes, nuestra copa ha sido llena del amor de Dios. Él nos ha llenado de su amor, pero ¿dónde debemos expresar nuestro amor? Si la Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿En quién debemos expresar nuestro amor? La Biblia dice, ámense los unos a los otros. El amor ha sido derramado para amar a Dios y para amar a tu hermano. Amar, expresando lo que la Escritura nos dice. Amén. ¿Saben? ¿Hace cuánto que no practicamos realmente la libación, la expresión de ofrenda especial hecha por amor? La expresión de amor es justamente preparar algo que el Espíritu te ponga para un hermano. ¿Cómo me gustaría que haya un día específico que digamos, hermanos, nos vamos a preparar para que ese día sea día de expresión de amor? Y yo me compro una camisa para el hermano Juan y espero que llegue ese día, hermano Juan, tome, le regalo esa camisa para usted. Y el hermano prepara para otro hermano. Y regalan cosas especiales. ¿Por qué? Porque es una expresión de amor. ¿Se está entendiendo? El amor da, sí. No es dar lo que me sobra, sino que es dar lo mejor para otro hermano. ¿Sí? La expresión de amor lleva manifiesto eso justamente. Mire, este domingo es Día del Padre, ¿sí? Así que seguramente los hijos están preparando la escuela, ¿no? Algún regalito, cosas así que preparan. O algún regalo seguramente van a recibir. Pero ¿saben? Cuando hay una ocasión de dar un regalo, usted se puso a pensar quiénes son los más interesados de que ese regalo sea agradable, ¿el que da o el que recibe? El que da. Porque ¿cómo se sentiría usted si usted viene con un regalo, le da y dice, ¿cómo se siente usted? Mal. O sea que cuando usted da, usted está así, ansioso, esperando para ver qué hace. Si le regala a su hijo un perfume al papá, al otro día va a venir su hijo, lo va a oler. Papá, ¿por qué no te pusiste el perfume? Ya me lo pongo, hijo. Dale, ponételo. Y llega la tarde. Papá, ¿por qué no te pones el perfume? Se siente triste porque no lo está usando. ¿Sí o no? ¿Usted sabe que nuestro Padre le ha dado regalos a ustedes que se llaman dones? Conozco ese silencio. ¿Cuándo va a usar lo que Dios le ha dado? Es más, algunos que están aquí ni siquiera lo han abierto el regalo. Nuestro Padre nos ha dado dones, nos ha dado regalos que son para utilizarnos, pero cuando usted no lo utiliza, cuando usted lo ignora y ni siquiera sabe que tienen regalos de parte de Dios, ¿cómo no vamos a entristecer al Espíritu? Así que mejor es que se ponga a pensar que usted tiene regalos que le ha dado Dios
para que lo uses aquí en la iglesia para ministrar uno a otro, para suplir la necesidad de su hermano, para bendecir a su hermano. Y no estoy hablando de la parte económica únicamente, con la exhortación, con la ayuda, con el consuelo, con la oración, con la fe, con tantas cosas que te ha dado el Señor. ¿A dónde vas a emplear? Lo más triste es que muchas personas reciben grandes regalos de parte de Dios, pero van a malgastarlo en el mundo como el pródigo. Mis amigos son del mundo. Yo en la iglesia no tengo amigos. Hermanos, el que hace amistades en el mundo, la Biblia dice que es un adúltero. Santiago 4:4, léalo. Usted debe entender que nosotros somos una nueva raza de seres humanos que hemos nacido de otra vez. Y tenemos otra vida, tenemos otro círculo de gente, tenemos otro lugar, tenemos otra vida. No tiene nada que ver con lo demás. Somos una nueva raza de seres humanos que hemos nacido otra vez. Gracias por su entusiasmo, hermano. ¿Está contento por lo menos? Amén. El amor es conocido en aquel que ha nacido de nuevo. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Capítulo 5 de Primera de Juan, otra evidencia más, hermosa evidencia de aquel que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por el Padre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. ¿De quién está hablando? Dice, todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado de él. ¿Quién es el que ha sido engendrado por él? Dígalo fuerte. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. ¿Cuántos aman al que engendra? ¿Quién es el que engendra? El Padre, ¿sí? El Padre es el que engendra. ¿Cuánto le aman al que engendra? Entonces usted no puede no amar al que ha sido engendrado por el Padre. ¿Puede encontrar aquí alguno que ha sido engendrado por el Padre? Mire un poquito. ¿Ah? ¿Hay o no hay? ¿Usted lo ama? Mire, esas levantaditas de cejas. ¿Ama o no ama a su hermano? ¿Cómo lo ama? Doble beso. ¿Así será? ¿Cómo es la expresión de amor? Es la que te enseña 1 Corintios 13, que proviene de Dios, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, que no es jactancioso, que no se envanece, que no guarda rencor, que no se irrita. Ese es el amor que necesitas expresar en tu hermano. Esa es la evidencia de uno que ha nacido de nuevo. Amén. Versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. No es vencido por el mundo, vence al mundo. Y todo lo que hay en este mundo no puede gobernar tu vida. Vos estás por encima. Por eso Jesús dijo, Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Si usted ha nacido de Dios, usted vence al mundo. No va como pescado llevado por la corriente, sino que usted va contra de la corriente. Usted es en contramundo. Usted va en otra dirección. No hace todo lo de los demás, no piensa como todos los demás, no habla como todos los demás, no se comporta, no consume como todos los demás. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de Dios no ha nacido de este mundo, ha nacido del Padre. Por eso Jesús dice, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no oro por el mundo,
Oro por ellos, por los que me diste. O sea que Jesús no nos considera a nosotros del mundo. ¿Se da cuenta? El que ha nacido de Dios tiene esto muy en claro, mire. Allí hay cristianos que están aleluya en la iglesia, pero otros días están en los boliches o en las peñas. ¿Usted va a los boliches, hermano? No, pero después publica fotos en Facebook, ¿no? Ese debe ser su gemelo, porque yo lo vi alguno. Fíjense ustedes, ¿cómo es que nosotros decimos no, pero ese no es sí? Es que el punto es que el que ha nacido de Dios vence el mundo. ¿Sabe qué significa vence el mundo? Domina el mundo. Gobierna sobre ese sistema. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un reino, que tenemos un rey que es soberano, supremo por sobre todas las cosas. Amén. Bueno, vamos terminando. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Así que andar viéndolo al diablo por todos lados y andar creyendo más en los demonios y en los diablos que en la nueva vida en Cristo, hay un problema allí, ¿no? Creo en la liberación. Claro que sí creo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis más o menos libres. ¿Qué es verdaderamente libre? Es completamente libres. Pero hay cristianos que parecen que no es completamente, es parcialmente, porque hay que andar haciendo allí unos exorcismos y cuantas cosas por allí. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque ha sido engendrado por el Padre. Y el enemigo, el maligno, no se atreve ni a acercarse. Amén. ¿Cuántos dicen yo soy hijo de Dios? Hermanos, ya enseñamos una vez algo que San Agustín dijo. Dios tiene un diablo. Porque el diablo no hace lo que se le antoja, sino lo que Dios se lo permite. ¿Se da cuenta? Nadie puede ser tocado por el enemigo si no hay una orden del Altísimo Señor. Por lo tanto, si algo nos pasa, usted tiene que decir, Dios sea glorificado a pesar de mi sufrimiento, porque si esto me está pasando es porque Él lo ha permitido, y si esto le da mayor gloria, Padre, glorifícate. Y estamos tranquilos, estamos en paz. Así que la redención aplicada comienza con el llamamiento, pero para que pueda ser respondida eficazmente, inmediatamente, es la obra del nuevo nacimiento. El que responde al Señor, Señor, vengo a ti arrepentido, es aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Vamos a orar. Gloria sea tu nombre, Señor. Lo importante es que podamos aprender que la obra de redención es extraordinaria. Es nuestro Dios el que lo hizo posible y solamente Él puede ser glorificado porque es santo, celestial, es supremo ese llamamiento. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a agradecer al Señor, vamos a bendecir su nombre. Pregúntese usted, ¿cómo me siento yo al saber lo que hizo mi Padre por mí? ¿Cómo se siente usted
al saber que usted es salvado, porque el Padre te escogió para salvación, porque Él te predestinó, antes determinó tu destino final y Él te destinó para su gloria. Por eso Jesús, orando en Juan 17, por aquellos que el Padre les dio, dice: Padre, yo te ruego por ellos, para que donde yo estoy, ellos también estén. Y dice: y ellos vean mi gloria, para que ellos vean mi gloria. ¿Sabes cuál es tu destino final? No hace falta andar buscando destinos por allí. La Biblia ya lo dice. Tu destino es ver y contemplar la gloria del Señor. Esa es la obra. Así que sabiendo que tu espíritu es inmediatamente regenerado, nacido de nuevo, tu alma está en un proceso diario de santificación. Y tu cuerpo es la esperanza venidera de la promesa. Así que todos los días examínate y rinde cuentas delante del Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por lo que tú has revelado en las Escrituras para enseñarnos. Porque tú eres glorificado cuando nos sentimos satisfechos en ti, plenos en ti. No necesitamos nada más. Gracias porque este era el tiempo señalado para que tú nos hables así. Como me hubiera gustado que otros hermanos que ya no están lo hayan recibido, pero no depende de nosotros, sino de tu soberanía y en tu tiempo. Todos llegaremos al conocimiento de la gloria tuya. Te ruego, Padre, que nosotros podamos crecer de tal manera que nuestras vidas sean utilizadas como herramientas de expansión de tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que los que están en esta noche aquí vivan y demuestren a través de la conducta y su estilo de vida que han sido llamados con un llamamiento eficaz. Y la obra de la redención aplicada ya ha comenzado, puesto que fuimos regenerados, fuimos justificados, adoptados y santificados, y esperamos tu gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre.